Te siento tan mío, contigo nada temo, todo te entrego. Yo de ti estoy enamorado, yo de ti estoy enamorado. Oh fuego ardiente, oh llama divina, amor que arde, que nunca termina. A este amor tan grande vivo cantando. Pastor amado, te vivo soñando. No conozco el color de tus cabellos ni el brillo de tus preciosos ojos, pero en las noches cuando lloraba más de ti, yo me enamoraba más de ti, yo me enamoraba. El sonido de tus pasos no conozco, ni las líneas de tu precioso rostro, pero en las mañanas cuando lloraba más de ti, yo me enamoraba más de ti, yo me enamoraba más de ti, yo me enamoraba. Jesús, estoy enamorado de ti, Jesús. Para decirte todo lo que siento, para expresar este sentimiento. Pastor amado, te siento tan dentro, contigo nada temo, todo te entrego. Yo de ti estoy enamorado, yo de ti estoy enamorado. Sí, Jesús, estoy enamorado de ti. En las mañanas, en las noches, estás aquí en mí. Estoy enamorado, estás lejano. Estoy enamorado, estás aquí, Jesús. Estoy enamorado de ti, Jesús. Estoy enamorado, estoy enamorado de ti, Jesús. Yo de ti estoy enamorado. Es tu gran amor, lo diste todo por mí. En aquella cruz, de tal manera me amaste, de tal manera nos amaste. Vivo por ti, canto por ti.
respiro por tu amor, Jesús. Por ti no merecía de tu amor. Por ti salvo soy. Por eso yo de ti estoy enamorado. De ti estoy enamorado, Jesús. Estoy enamorado. Tierra nueva te cantará. Tierra nueva te adoraré, te canta así. Estamos enamorados de ti. Eres la fuente de amor. Estoy enamorado de ti, estamos enamorados. No es que yo te haya amado primero, así no consiste el amor. El amor consiste en ti, en tu persona, Jesús. En ti consiste el amor, Jesús. Estamos enamorados, estamos enamorados de tu presencia, de tu persona, de tu persona, de tu persona. No hay palabras, tú eres el único. Tú eres el único. Estoy enamorado. Pastor amado, te siento tan mío. Contigo nada tengo, todo te entrego. Te entregamos todo, Señor. Bienvenida, amada Iglesia, al Día del Señor, todos unidos en el cuerpo de Cristo. Que sea Él este día tocando tu corazón y bendiciéndote. Bendiciones, amada Iglesia. Esta mañana venimos a gozarnos y a exaltar el nombre del Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y porque Él es glorioso. Te invitamos a que disfrutes con nosotros este tiempo. Y dice: glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú.
te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tu voz. No hay nadie como tú.
Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros partido es. Tomad, comed, esto
esto es mi cuerpo, que por vosotros partido es. Recuérdame como te recuerdo yo, permanece en mí, como permanezco en ti. Cree en mí, cree que yo haré todo aquello que yo te prometí. Esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre que por vosotros se derrama. Esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre que por vosotros se derrama. Recuérdame como te recuerdo yo, permanece en mí, como permanezco en ti. Vamos a participar de la Santa Cena en esta hora. Damos gracias al Señor por permitirnos participar de su mesa y vamos a hacer una oración para perdón de pecados. Gracias, Señor, oh Dios, por permitirnos acercarnos a ti, Padre. Gracias, Señor, oh Dios, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, Señor. Oh Padre amado, sabemos que en nuestro diario caminar te ofendemos con nuestros actos, con nuestros pensamientos, Señor. Perdónanos y límpianos de toda maldad, Señor. Tú eres fiel, tú eres santo y poderoso, Señor. Por eso nos acercamos a ti, Señor, creyendo, Señor, que tú nos escuchas, Padre. Porque tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor. Tenemos 3 elementos, que es el pan, que es sin levadura, la copa, que es la representación de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, la mesa, que simboliza el cuerpo de Cristo, la comunidad, la común unión de los santos alrededor de su mesa. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Gracias, Señor, por este pan que representa el cuerpo de Cristo, que fue entregado por nosotros, que fue derramado, que fue molido allí en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, Señor. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos participar del pan. Asimismo, también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Podemos participar de la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor. Amén. No fijes tus ojos en nadie más que en Él. No fijes los ojos en nadie más que en Él. No fijes los ojos en nadie más. No fijes los ojos en nadie más, no fijes los ojos en nadie más, no esperes a nadie.
a nadie más que a Él. No esperes a nadie más, no esperes a nadie más, no esperes a nadie más, porque solo Él nos puede sostener, porque solo Él nos puede sostener. No fijes los ojos en nadie más, no fijes los ojos en nadie más, no fijes los ojos en nadie más que en Él. La cruz, mi hermano, la cruz. No hay que rehuirle a la cruz, porque sin cruz no hay resurrección. Cuando se trata de interactuar con otros creyentes, descubrimos algo que no a todos los cristianos le cae bien. Esto del sufrimiento, el vivir la cruz, no les cae tan bien. Es más, les entra una gran preocupación. Si bien el Señor nos cuida y nos bendice, sin embargo, al seguir sus huellas, parece que hay una parte muy importante de la vida cristiana en que el Señor hace conocer su voluntad al Hijo de Dios por medio del sufrimiento. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, un texto que me gusta mucho, dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No es que debamos buscar el sufrimiento deliberadamente, invitando a cualquiera que nos inflija dolor, castigo o pena, pero no podemos rehuir al hecho de que el sufrimiento es el pan diario, en mayor o menor medida. Para el Hijo de Dios no nos debe parecer extraño el sufrimiento. El sufrimiento nos llega invitado o no. Y aquí volvemos a enfatizar la palabra clave que estamos tocando en nuestra serie de mensajes de conversión diaria. Permítame recordarles los dos anteriores temas que esperamos que estén produciendo conversión en la vida diaria del hermano que nos escucha, en nuestra propia vida, que se quede arraigado en nuestra alma. El primer tema que tocamos se titulaba Dios Padre, Satanás y los hombres abren y cierran puertas. Y la pregunta era: ¿cuál es tu elección? Esa es la palabra clave, elección. El segundo tema se titulaba la primera y más poderosa arma de Satanás contra el creyente, el desánimo. Y al desarrollar este tema, decíamos que aunque esta arma es poderosa, hay una superior y todopoderosa para destruir el desánimo. Esta arma todopoderosa es la fe, el tesoro más preciado que el oro. Y en este tema hacíamos la misma pregunta: ¿cuál es tu elección? En cuanto a nuestra reacción frente al sufrimiento, pues esta es la pregunta básica y fundamental: ¿cuál es nuestra elección? ¿La cruz o quitar el tropiezo de la cruz? ¿Cuál es? Primera de Corintios, el capítulo 1, del 23 a 24 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El gran apóstol Pablo dijo en Gálatas 6:14: pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La gloria de la cruz proviene de la agonía de ella. El Hijo de Dios convirtió su muerte en la cruz en una gloriosa victoria. El gran corazón del Padre para con la gente
fue revelado en la cruz. Él lo dijo todo por medio de la muerte de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Pero Satanás ha hecho todo lo posible para volvernos ciegos a la gloria de la cruz. Ha procurado hacerla repulsiva y ridícula para nuestra inteligencia, de modo que la rechacemos. Por lo tanto, se torna trascendental entender el tropiezo de la cruz. Dios ha elegido salvarnos por la cruz, pero el diablo procura llevarnos a burlarnos de ella. Si no entendemos el tropiezo de la cruz, entonces es probable que nos perdamos en lo que Dios, el Dios de este mundo, el diablo, está haciendo. Quizás nos sumerjamos en las cosas del diablo si no atendemos acerca del tropiezo de la cruz. No entender los designios de la cruz equivale a dejarnos engañar. La cruz hace que vibren sermones, cánticos, libros, obras de arte y conversaciones diarias. Entonces, ¿cómo es posible que pueda haber tropiezo alguno en la bendita y santa cruz? Algunos hablan a veces de un hombre indefenso que muere en una cruz, y otros consideran a Jesús un hombre inofensivo. Esta actitud ha hecho que el relato de la cruz parezca como un cuento de hadas de carácter sentimental. Las prédicas que más gustan hoy en día son las que evitan la violencia, la sangre y la crueldad que son inherentes a la cruz del Calvario. Son prédicas que han quitado el dolor de la cruz y la han vuelto ineficaz. Es probable que nadie que viva hoy haya visto una crucifixión. No hay palabras para describir cuán degradante era morir de tal manera. Desde la posición en que nos encontramos es casi imposible entender la agonía de la cruz. Ponemos la cruz en la arquitectura de nuestras iglesias, la consideramos algo ornamentalmente hermoso. No obstante, la cruz no es simplemente arquitectura apropiada, no es simplemente una historia significativa. Muchas veces los hombres glorifican la cruz y a la vez que se pierde el significado de la muerte de Jesús. La cruz no es el sentimentalismo de contar historias, es la muerte histórica del Hijo de Dios por los pecados del hombre. Por supuesto que amamos la vida, pero la cruz es una presentación de muerte. Anhelamos la victoria, pero la cruz comienza con derrota. Procuramos la paz, pero la cruz resulta de la guerra. Amamos la hermosura, pero la cruz es terriblemente horrible. La cruz se opone diametralmente a lo que la humanidad procura tener. El único Dios justo eligió que su Hijo llevara nuestros pecados por una agonizante muerte en una cruz. Es probable que en la tierra no haya nada tan controversial, ni que haga tropezar tanto, ni que divida tanto como la cruz del Calvario. Nadie hizo enojar jamás a la gente tanto como Jesús la hizo enojar y la hace enojar actualmente. La cruz ofende porque Dios, no el hombre, sino Dios es quien tiene la razón. Dios tiene la razón porque nuestro problema es el pecado. Dios tiene la razón porque la única respuesta al pecado es la cruz del Calvario. Los pecadores están perdidos, sin esperanza y destinados al infierno. Esto los ofende. La mayoría de los hombres no pueden reconocer que están lo suficientemente perdidos para necesitar la salvación de la cruz. Los pecadores no desean saber de su culpa, ni que se les recuerde de ella. Decir que somos pecadores contradice nuestros corazones llenos de orgullo, egoísmo y obstinación. La cruz ofende porque no podemos responder a Dios a nuestro modo.
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está en Juan 14:6. Ahora, pensemos en otro tema. Nuestra cruz diaria, unida a la cruz de Cristo. Lea conmigo, nuestra cruz diaria, unida a la cruz de Cristo. Debemos pensar entonces que la vida, escuche bien, la vida es una cruz, que todos los acontecimientos que suceden en nuestra vida deben pasar por la bendita cruz. Si no pasan por la cruz, entonces no disfrutaremos de la resurrección. Y una vida sin resurrección no adquiere la vida del Señor. No puede haber solución a nuestros problemas si ellos no pasan por la cruz. Primera de Pedro 4:12 lo dice, amados, mire, por favor lea ese versículo 12, enfatícelo en su corazón, en su alma. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemo, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio del Señor? El texto que acabamos de leer de Primera de Pedro nos dice que no debemos sorprendernos por el fuego de la prueba que nos sobreviene, y nos dice que no es extraño que nos acontezca este fuego de la prueba continuamente, no nos debe sorprender. La cruz, por supuesto, nos pertenece entonces día a día. La Escritura dice que cada día trae su propio mal, así que el sufrimiento es inherente al cristiano. Solo que los cristianos resolvemos esto a la luz de la cruz del sufrimiento. Nosotros pasamos por pruebas todos los días, por sufrimiento, pero solo nos queda resolver esto, ¿por dónde? ¿En dónde? A la luz de la cruz del Calvario. La cruz, mi hermano, la cruz, mi querida hermana, si no llevamos todo a la cruz, no habrá resurrección. Sin cruz, ella nos vuelve tropiezo. Buscamos soluciones en otras cosas, y por muy lindas que suenen, como la doctrina infame de la prosperidad, allí nunca habrá resurrección para nuestros asuntos. Los problemas se ahondarán y viviremos una vida de frustración. Lucas capítulo 9, versículo 23. Yo quiero que lea para que entienda esta predicación. Léalo, por favor, el versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cada cuánto? Cada día, y sígame. Léalo de nuevo, por favor. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La Biblia habla de una cruz que consiste en negarnos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz, y dice que lo debemos de hacer cada día. ¿Sí notan? Cada día menos de mí, más de Él,
menos de mí, negándome a mí mismo para que su vida fluya en mí. Todos los días esa cruz está presente. ¿Cuál es esa cruz mía que debo llevar cada día? Pregúntese usted, ¿cuál es esa cruz suya que debe llevar cada día? Definitivamente es una cruz muy dolorosa, pues el principio es negarnos a nosotros mismos. Y negarnos a nosotros mismos es muy doloroso. Es decir, el Señor dice que nada de lo mío sirve, que todo lo que yo vivo, pienso y hago nunca podrá traernos paz verdadera, solución verdadera. Entonces debemos de hacernos esa pregunta: ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo debo negarme a mí mismo? ¿Y cómo tomar ese dolor que produce la cruz diaria, la cruz del día a día? Pues queridos, la solución está en dejar que Él viva su vida en mí. Él viva su vida en mí y mi vida muera. Más de Él, menos de mí. Más de Él, menos de mí. Que su vida viva en mí y que mi vida sea cada día menor. La solución está en la cruz de Cristo y esto me lleva a una conversión diaria. Vamos a tratar de entender esto. Voy a utilizar dos ejemplos muy importantes en nuestra vida diaria para ilustrar esto acerca de lo que significa la dolorosa cruz diaria, el negarme a mí mismo. Y los dos temas que voy a tomar, el perdón va a ser el principal tema, y la economía, son dos temas que están diariamente en nuestra vida. Si algo contradice la carne, contradice lo que los hombres piensan, lo podemos hallar en estos dos asuntos cotidianos. Vamos a ver el primero. El primer tema, el perdón. El perdón. Qué difícil es perdonar. ¿Cuánto tropiezo ponemos a la cruz de Cristo en el perdón? Nos molestamos por los actos pequeños o grandes de las otras personas. Queremos que los demás caminen o actúen a nuestra medida. Y si no es así, si no responden a lo que queremos, simplemente nos alejamos o los enfrentamos y terminamos dividiéndonos, o quizás terminamos resintiéndonos o aún en extremo tomando venganza. Les recomendamos a los otros alejarse de los hermanos, dizque para mantener la paz y evitar los malos que los otros son. Con el tal a metros. Otros hermanos les señalamos, les mostramos sus fallas, pero saben, discipulamos en toda la gente, pero muy poco en que traten sus diferencias con el dolor del perdón que pasa por la cruz del Calvario. El perdón verdadero es doliente, duele el corazón, duele el alma y hasta el cuerpo duele. Cuando camino en el perdón de la cruz, hasta el cuerpo me duele hasta lo más profundo. El tropiezo de la cruz ha sido quitado en este aspecto del perdón por miles de creyentes. Si son heridos, simplemente se alejan o son reactivos. Crearon la doctrina de espero que venga a pedirme perdón. Crearon la doctrina del alejamiento, la doctrina del rechazo para conservar la paz. Solo tienen que abrir el estado de muchos cristianos actualmente para saber que este tipo de doctrinas anticristianas le gobiernan. En Mateo se nos dice que frente a la ofensa del otro, cuando es el otro el que me ofende, escuchen bien, quiero que entiendan esto. Ahí en Mateo lo vamos a leer. Dice que cuando el otro me ofende, cuando el otro es el que viene y me hiere, debo sufrir la cruz. Debo dejar, ¿cómo sufro la cruz? Pues debo dejar mi ofrenda, mi cristianismo nominal, mi cristianismo acomodado, y debo ir al que me ofendió,
debo ir al que me maltrató y pedirle perdón. Imagínense esta cruz tan tremenda. La cruz, mi hermano, la cruz del perdón, duele mucho, duele mucho. Leámoslo en Mateo 5, 21 en adelante. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y vean el versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que dice necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y en Mateo 5:23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, escuche, de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado ¿en dónde? Por la falta de perdón, en una cárcel. En la cárcel, de cierto te digo que no saldrás de allí, de esa cárcel, hasta que pagues el último cuadrante. No saldrás de esa cárcel hasta que perdones, como la Biblia dice que debemos de perdonar. No, pero sacamos toda clase de excusas del mundo. Qué terrible es la cruz diaria, pero debo dejar todo e ir al que me ofendió y pedirle al que tiene algo contra mí, pedirle perdón por algo que yo no hice, sino que fue él. Eso es cruz, hermano, eso es cruz. Por eso la cruz es locura para los que se pierden y para los cristianos acomodados, los que prefieren alejarse antes que reconciliarse. Son víctimas, en verdad, pues fueron ofendidos y maltratados, quizás violados, torturados, pero ¿cómo pueden mantenerse víctimas rechazando la solución del Señor? Fueron víctimas en un momento dado, pero quisieron mantenerse como víctimas por rechazar la cruz del Calvario, rechazar la resurrección que sana el dolor, que proviene de sufrir la cruz del perdón, para dejar esa vida y ese rótulo de víctima. Al rótulo de víctima le añade el hacerse culpable de afrentar al Espíritu del Señor, quien es el que convence con el ministerio de la reconciliación, de querer sanarnos. La víctima, aunque fue otro quien le agredió, prefiere quedarse atados al victimario. Eso es terrible. Yo quiero que usted entienda esto, lo que estoy enseñando. Por eso la importancia de pasar por la cruz. Aunque fue el otro el que le hizo daño, quien le agredió, quien le violó, usted prefiere quedarse atado al victimario con el odio, la amargura, presos de aquel que les agredió. Sucumben ante la amargura, a la soledad y el deseo incluso de morir. Sus recuerdos en sus sueños, víctimas de esos sueños, todo el tiempo están atados a esa persona. Pero hundirse a vivir con el victimario por no pasar por el tropiezo de la cruz. ¿Está usted molesto quizás con lo que yo estoy predicando? Porque usted siente que lo que le pasó en su vida no puede ser perdonado. Es tanto dolor que tiene que creer que esto no tiene perdón de Dios. Pero precisamente por ese dolor extremo, esa herida profunda que ya no puede arreglar en su alma, es que tiene que entender que para ser realmente libre debe aceptar la cruz del perdón. La cruz, mi hermano, la cruz. Para aquel que le causó este dolor insoportable, para que ese que le fue su victimario no lo siga atormentando en sus recuerdos, en la amargura del alma, en el ¿por qué a mí? La cruz se ofrece y ofrece muerte a ese dolor y darle resurrección para vivir una vida
como predicó el Señor Jesucristo. Él está ofreciendo una vida y una vida en abundancia. Y esto solo puede suceder, esta resurrección de su vida solo puede suceder si usted pasa por el perdón de la cruz del Calvario. Y debido a ese dolor extremo, pues la cruz del perdón que le toca a usted es terriblemente dolorosa, pero vale la pena pasar por ella para que venga vida y vida en abundancia. Le asombraría saber que es más fácil que usted, hermano, hermana, que ha tenido un dolor insoportable, que hace que el perdón sea una cruz llena de sangre, le asombraría saber que hay más valentía en usted y más decisión que en la mayoría de los cristianos. Usted que ha sufrido tanto, se le va a levantar una gran valentía para pasar por la cruz del Calvario, porque usted no quiere estar más atado a su victimario. En cambio, la mayoría de los cristianos se hieren por un plato sucio, por una palabra tonta, incluso por una mala interpretación de una mirada. De estos abundan en la iglesia, quienes prefieren separarse de los otros, alejarse, hablar contra ellos, disciplinarlos antes que pasar por la cruz del perdón. Son la mayoría de cristianos que pelean en su casa, en su familia, por un simple plato, por una simple mirada, por una simple mala interpretación. No, la mayoría que no han tenido esos sufrimientos que usted ha tenido, mi hermano, mi hermana, les es casi imposible pasar por la cruz del Calvario si la tienen ahí, si les es más fácil. Se supone que es más fácil esta cruz diaria por estas cosas simples como estas. Pero son estos hermanos quienes han inventado toda clase de reglas de trato con su hermano. Prefieren el alejamiento, poner a los otros contra su hermano con tal de no pasar por la cruz diaria. Los pastores a veces nos sentimos fatigados por estos hermanos sin problemas o problemas muy pequeños, pero que han hecho del tropiezo de la cruz algo inalcanzable. Viven comentando por detrás con tal de no perdonar y no aceptar a su hermano. Queridos, no se quejen por su elección. Le estoy hablando a los de las heridas profundas y a los que se hirieron por un simple plato. No se quejen por su elección. Somos responsables de la elección. Cruz para resurrección. Primera elección. Cruz para resurrección o quitar el tropiezo de la cruz para vivir una vida carnal donde no hay resurrección. Y si perdonar a aquel que le hizo daño y tener que ir a decírselo duele terriblemente pura cruz, pues le voy a mostrar lo profunda que es la cruz y el profundo dolor de la cruz para la resurrección. Ejemplo, me ofenden, me maltratan, me insultan, me golpean y aparece la cruz que me insta a elegirla a ella. Entonces decido llevar mi propia cruz día a día con estos dolores que tengo y decido seguir la cruz de Cristo. Entonces, frente a la ofensa, hago algo extraordinario: guardo silencio, no abro mi boca, no reacciono frente al insulto, no le exijo al otro que se porte como yo creo que se debe portar. No abro mi boca, aprendo ¿de quién? ¿De quién estoy aprendiendo? Del Señor Jesús. Mire, si quiere entender cómo esto no abrir la boca y guardar silencio, lea el Salmo 22, versículo 3. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Angustiado él y afligido, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
¿Cuántos problemas se solucionarían si no abriéramos la boca para reaccionar y pelear? Si esa cruz le parece terrible de tener que ir al que le ofendió, le maltrató y no defenderse ante el insulto, cerrar la boca y además tener que ir usted, el ofendido, a pedirle perdón al ofensor, locura para el mundo, locura. La cruz es locura. Pues eso todavía es lo que pensamos que es fácil. No, es como una locura para muchos, es dolorosa. Pero escuchen, pero si todavía creo que eso es lo sumo del perdón, hay un poco más de dolor, hay más cruz en el perdón verdadero, un sufrimiento. El perdón es un sufrimiento tremendo. Mateo 27:38, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y el versículo 41: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Mateo 27:44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Lucas 23:34. Mire la respuesta del Señor Jesús. No se defendió, no abrió su boca. Dice Lucas 23:34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire la cruz. Lo matamos, lo herimos, lo insultamos, pero él respondió con perdón sumo. Él fue a la cruz a buscar al ofensor, que somos todos los hombres sobre la tierra. Pero fue para vengarse de nosotros, fue para contestarnos. No abrió su boca. Cuando la abrió fue para perdonarle lo sumo, para redimir al hombre. Fue a la cruz del Calvario, fue allá a buscarnos para redimirnos, para salvarnos. Y además de la ofensa que se convirtió en tortura sobre el inocente Jesús, la actitud de él fue la aceptación, no reaccionó, no abrió su boca, estaba en manos del Padre y todo lo dejó al Padre con tal de salvar, de que fuera redimido el ofensor. No solamente no abrió su boca para defenderse, sino que subió a lo sumo del perdón. ¿Saben cuál es lo sumo del perdón? Pues que Jesús al ofensor, al criminal, al violador lo perdonó y le abrió la puerta para colocarlo, no en el lugar que estaba antes de la ofensa, sino en un lugar superior, inmerecido, pero lleno de gracia. Le ofreció al ofensor, al criminal, al que lo hirió, el perdón sumo al convertirlo, si lo aceptaba, al convertirlo como hijo de Dios. Imagínense, al que lo crucificó, al que le colocó los clavos, al criminal, al que a usted le ha hecho daño, a ese que le ofendió, que le violó, a todos ellos, a todos los hombres sobre la tierra, el Señor le abrió una puerta del perdón sumo. Si acepta al criminal, el que le hizo violencia a usted, el que lo maltrató, el que le robó, si ese criminal acepta a Cristo como Señor y Salvador, el Señor no abre su boca contra él, lo perdona y lo levanta y lo lleva a un lugar superior. De criatura de Dios lo lleva ahora y lo acepta como hijo de Dios, Terrible es esto del perdón. Eso es verdaderamente cruz. Imagínense
colocar al violador, al mentiroso, en un lugar superior. Debemos entender esto. No es que le mejore la situación al violador, al criminal, ni que acepte su condición. Él tiene que pagar, el criminal, el violador, tiene que pagar ante las autoridades por su delito. Lo que quiere decir es que en mi corazón, como a Cristo, decido perdonarlo, y en mi corazón, siguiendo la huella de Jesús, decido colocarlo en un lugar sumo. Ahora me dedico a orar por ese criminal. Al hacerlo me estoy liberando, estoy saliendo de la prisión en que él me tenía, con mis recuerdos, con mis sueños, con todo, recordando cómo me hirió. Pero ahora en mi corazón estoy liberándome cuando estoy orando por él, para que el Señor lo perdone, para que lo transforme. Y si tuvo que ser llevado a la cárcel y condenado por muchos años, que en la cárcel pueda ser libre, aunque esté preso allí pueda ser libre y conocer al Señor Jesucristo. Usted está llevando al que le hizo daño a una condición superior, porque está orando para que él se convierta en hijo de Dios, para que sea salvo. Y esa es su libertad. ¿Sabía que esa es su libertad? La cruz me da la oportunidad de perdonar hasta lo sumo, pero eso me traerá libertad, la libertad que necesito de toda esa vida de ruina y de cárcel en la que hemos vivido, y seremos totalmente libres para una resurrección gloriosa. Si hemos realmente examinado lo dolorosa que es la cruz del Calvario, convertir al ofensor, al criminal que lo mató, en hijo de Dios. La cruz es lo sumo del sufrimiento, pero es el sufrimiento del sumo amor. Sufriste, Jesús, porque me amaste porque sufriste. Y nosotros seguimos esta regla. Ante la mínima ofensa, el plato sucio, tratamos de vengarnos de los demás, ojo por ojo y diente por el diente, y aún más allá. Y estamos hablando a los cristianos, tanto comentario, cosas que a veces hay en la iglesia, y viendo contra el otro, y viendo contra la otra coinonía, contra las otras personas. Eso es una falta de perdón increíble. Usted está buscando una cárcel con cosas sencillas, una cárcel en la que no debía estar. Usted tiene que buscar la cruz del perdón, la cruz del Calvario, donde hay sumo perdón, suma libertad, y ahí parte la resurrección. Le practicamos el sufrimiento al otro, rechazamos con nuestros actos el sufrimiento que nos ofrece la cruz para resurrección. Nuestro lema predilecto es que es el otro, es que las que me hizo no tiene perdón de Dios, es que se metió conmigo, se metió con un hijo de Dios, y el Señor le va a incendiar la casa, por lo menos que le deje un brazo sano. Siempre rehuyéndole al perdón del verdadero, a la cruz que me corresponde vivir. El perdón verdadero no le va a gustar lo que le voy a decir, seguro que no le va a gustar a muchos. El perdón verdadero degusta la pérdida. Hay que aprender a perder. El perdón verdadero nos enseña a aprender a perder. El aprender a perder es realmente una victoria, pues nos hace mansos como Jesús. Claro, a los que no les gusta lo que estoy diciendo dirán, hay que ser mansos pero no mensos. Pues precisamente Jesús llegó al extremo de lo manso y nos enseña a replicarlo en nuestra propia vida. Podíamos evitar muchas heridas, quizás, si aprendemos también a perder. Por supuesto, recordando la palabra elección, y tener en cuenta que para cómo elegir, debemos elegir siempre la voluntad del Señor, lo que Él nos enseña, su palabra. Elección para saber con quién me voy a casar según su voluntad, elección en los negocios, elección con quién camino, elección con quién me meto, elección en todas las cosas. Muchas heridas se pueden evitar, pero si ya no hay nada que hacer, si ya usted se metió y ya tiene esas heridas, entonces estamos en la escuela del perdón verdadero. Esto es lo que hemos venido enseñando.
Si ya estamos heridos y no hay solución, si ya tuvimos ruina económica por falta de otros, si perdí mi hogar en manos de mi mejor amigo, si perdí seres queridos con la traición de cercanos o la injusticia de este país, si se aprovecharon de su niñez, aun con líderes religiosos, pedófilos, si ya no pueden hacer nada, entonces debemos tener un sentimiento de pérdida. Pérdida es saber que ya no puedo recuperar mi vida pasada, ya no puedo regresar a lo que era mío, ya no puedo, ya no volverá, lo perdí, no volverá la virginidad arrebatada, no volverá la inocencia del niño, no volverá al hogar perdido de manera tan vil. Ahora debo aceptar la pérdida. Ahí comienza la cruz verdadera. Ahí es donde comienza la aceptación de la pérdida. Es el primer paso para la cruz del perdón. Duele la cruz verdadera, duele mucho, pero usted tiene que entender que si no pasa por la cruz del Calvario va a durar toda su vida atado al criminal, al que le hizo daño. Y entonces usted no podrá disfrutar de la vida de resurrección. Mire este pasaje maravilloso de 1 Corintios 6:6. Dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Qué dice el versículo 7? Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Y qué dice, por favor? Ahí que dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Repito, el criminal tiene que pagar delante de las autoridades. El pedófilo tiene que ir a la cárcel. El violador tiene que ir a la cárcel y pagar muchos años en su prisión. El problema es que él es el que va a la cárcel. Usted tiene que liberarse de la cárcel en que lo tiene metido hace años. Esa es la cruz del Calvario. Si no hay cruz para el violado, la violada, el insultado, el torturado, entonces el ofensor y el dolor producido por la ofensa le acompañará a usted hasta el fin de su vida. Serán ellos, los ofensores, su cárcel eterna, su prisión eterna. Cruz, mi hermano y mi hermana, cruz para tener resurrección. Sin cruz no hay resurrección. ¿Por qué insisten en ofenderse? Y le hablo a los hermanos, a la mayoría de los cristianos, ¿por qué insisten en ofenderse por las cosas simples de su hermano? Y termina hablando contra él, contra la iglesia. ¿Y por qué no sufre la cruz del Calvario día a día? ¿Por qué no guarda silencio? ¿Por qué no aprende a ser sabio y pone todo delante del Señor? Es increíble la cantidad de cristianos que se ofenden con cosas simples. Lo repito, se van, lanzan ristre contra su hermano, su familiar, su vecino. A veces un solo plato, vuelvo a repetirlo, sin lavar, produce una reacción llena de falta de perdón y falta de aceptación de la pérdida. Hoy no lavo los platos, esta persona que había de hacerlo, pues voy a aceptar la pérdida, lo voy a lavar yo y ya, no hubo problema, no sucedió nada. A nombre de orden y la limpieza se destruye la obra de la cruz. La cruz, el silencio, el no reclamo, el colocar al hermano siempre por encima. Esa cruz, la dolorosa cruz del día a día, es la mejor manera de tener resurrección en todos los asuntos de nuestra vida diaria y al final parecernos cada día más a ¿quién? A Jesús. A nombre de la cultura del hablar bien se destruye la obra de aceptación de todos los hermanos. No puede ser posible esto, no puede ser, tenemos que convertirnos en nuestro diario vivir. La cruz es la aceptación de todos, del pobre, del necesitado, del rico, del culto, del ignorante. La cruz nos iguala a todos, pero la cruz verdadera ve al otro como superior a sí mismo. Por eso la cruz es tan dolorosa, porque va contra todo lo que el mundo enseña, va contra todo lo que fui enseñado.
por lo que fui formado y lo que persistimos a veces desgraciadamente creer. La cruz es dolorosa porque me lleva a negarme a mí mismo. Me propone mi muerte a todo lo mío día a día para que la vida del Señor fluya en mí, la vida de resurrección. Tomé como ejemplo la cruz en el perdón, pero para todos los asuntos de la vida la cruz debe estar presente y va a doler. En algunos asuntos del día va a doler mucho día a día. Volvamos a leer Lucas 9:23 y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si pensamos en otro asunto, la economía, el mundo nos enseña que nacimos para ser famosos, prósperos, que para ser felices debemos proyectarnos en conseguir posesiones, alcanzar metas, tener posesiones y reconocimiento. Está bien, tener eso no está mal, pero el 90% de la gente lucha por vivir con lo mínimo. Así que la doctrina del mundo trae angustia y se arraiga en la mente, en el alma de todos los hombres, que a cualquier costo deben alcanzar estas metas del mundo para ser felices. Por eso es que la corrupción se pasea por todo el mundo, por todos los estratos, por todas las familias, desde el pobre al más rico. Esta doctrina del mundo de buscar que somos llamados a la prosperidad se trasladó también a la iglesia con la infame doctrina de la prosperidad, lo dije antes. Y la doctrina de la prosperidad es la negación absoluta de la cruz del Calvario. La doctrina de la prosperidad se apoya en la doctrina de la deuda. Si haces esto, si te preparas de tal manera, Dios se agradará y te prosperará. Pero cuando aceptamos la cruz del Calvario en nuestra economía, pues nos negamos a nosotros mismos y va a suceder algo maravilloso. No siga creyendo a ciertos predicadores de enlace que dicen que Dios lo tiene a usted para ser súper prosperado. Si eso fuera así, el cristianismo sería el mejor negocio del mundo. Pero resulta que el cristianismo ofrece la cruz de la negación, la cruz donde la vida debe fluir y no la mía. Pero escuchen, pero si en la economía nos negamos a nosotros mismos, va a suceder algo maravilloso, mejor que cualquiera de estas predicaciones de estos hombres. Escuchen, en la doctrina bíblica acerca de la economía se terminan mis metas, las metas que el mundo me propuso. Paso por la dolorosa cruz y lo increíble es que la resurrección me hace próspero día a día. Escuche, la resurrección me hace próspero día a día como jamás lo había soñado. Ya no pienso en lo que voy a tener, sino a quién voy a tener. Esa es la diferencia. Ya no pienso en cuántas posesiones voy a tener, cómo voy a prosperar, cuántas casas voy a tener, como proponen esto de la doctrina de la prosperidad. Ahora ya no me interesa qué voy a tener, sino a quién voy a tener. Mi prosperidad se convierte en tener al Padre y gozarme día a día en el amor suyo. Y Él se encarga de mis necesidades. Yo me encargo de conocerlo, amarlo, vivirlo, es mi mejor prosperidad. Y Él se encarga de mis necesidades. Se van a dar cuenta que empezar a depender absolutamente de Cristo para mis necesidades es una cruz dolorosísima. Pues negarse a lo que me arraigaron, negarse a lo que me predican, negarse a esta mente y a esta alma que me dice que debo tener desmesuradamente para ser feliz, como tener riqueza, fama y honor, más de lo que necesito, adquirir fama, poder negarse a todo esto, que todo esto desaparezca de mí y descansar en el Señor, el dueño de todo. Eso es una cruz profundamente dolorosa. A usted le va a costar mucho dejar esas doctrinas, a usted le va a costar mucho esos sueños que tiene. Déjenme contarle un testimonio. Una señora que tenía problemas por infidelidades constantes de su esposo, le preguntó al Señor, ella lo hizo bien: Señor, ¿qué debo hacer con tanta infidelidad de mi esposo?
con tanta infidelidad. Imagínense ese dolor que ella sufría todos los días, esa ofensa por parte de su marido, ese dolor terrible, pero ella estaba prisionera del esposo, prisionera, triste, amargada, sola. Y le pregunta al Señor, por fin le enseñaron que tenía que ir al Señor y resolver sus problemas en la cruz del Calvario, en la presencia misma del Señor para que hubiera resurrección. Y ella pregunta, ¿qué puedo hacer para con tanta infidelidad de mi esposo? ¿Cómo se puede resolver esto? Y el Señor le respondía con una sola palabra: perdón. Y ella se quejaba, pero Señor, ya le he perdonado 1 y 1000 veces y no mejora. Y el Señor le volvía a responder: perdón. Y ella volvía a quejarse. Lo que pasa es que perdonándolo se aprovecha de mi perdón. Ya me cansé de perdonarlo, Señor. Y el Señor de pronto le interrumpe y dice: mujer, cállate. No hables tanto, guarda silencio, porque cuando hablas tanto no me escuchas. Vienes aquí orándome y vienes y todo el día te quejas y que dices que lo has perdonado, pero no puedo hablarte porque no me dejas, estás hablando tanto que no me dejas hablar. Guarda silencio. Cuando te digo perdón, no me refiero a que le perdones, sino que le pidas perdón por no ser la mujer que él anda buscando por fuera. Escuche qué respuesta tan tremenda. Cuando te digo perdón, no me refiero a que lo perdones, sino que le pidas perdón por no ser la mujer que él anda buscando por fuera. Pídele perdón no por no ser la hija de Dios que actúa como tal. Pídele perdón por juzgarlo y condenarlo, por no ser solícita y cariñosa como las otras personas. Pídele perdón por esperar de él más de lo que él te puede dar. Pídele perdón por pretender alcanzar los sueños inimaginables cuando solo te casaste con un hombre que te puede dar poco, pero te lo puede dar con gusto. Pídele perdón por no aceptarlo tal y como él es. Esa mujer guardó silencio, terminó la visión, pero a ella ahora podía hacer dos cosas: guardarse lo que el Señor le dijo o actuar sobre la cruz del Calvario. Y ella decidió actuar sobre la dolorosa cruz del Calvario, porque tenía que ir a su esposo, que era su ofensor, el adúltero, el mala gente. Tenía que ir y pedirle perdón. Llegó la noche y él llegó con su cara de vinagre. Le pareció extraño encontrarla muy bien arreglada y muy nerviosa. Además, ella acostumbraba a dejarle la comida fría como una manera de venganza, pero aquel día se la sirvió bien calientica, preparada, le colocó los cubiertos bien puestos, bueno, y le pidió al esposo el favor de escucharla. Él, muy hosco, le dijo: hable pronto, me voy a dormir. Y ella solo dijo las palabras que el Señor Jesús le dio, las palabras que necesitaba el corazón de este hombre. Ella le dijo: quiero que me perdones por no ser la mujer que has estado buscando por fuera. Simples palabras salidas del corazón. Mire, eran unas simples palabras, y eran unas palabras terriblemente dolorosas para ella, porque ella creía que él era el culpable. Unas palabras: cruz del Calvario. Si eran del Señor, iba a haber resurrección. Y resultó, el hombre quedó tan impactado que se puso a llorar conmovido. Se levantó, la abrazó, y el Señor restauró de manera maravillosa ese hogar. Resurrección. ¿Cuándo, queridos? Resurrección, cuando se pasa por la cruz. El Señor cambió la historia del odio al dolor con este matrimonio, cuando esta mujer pasó por el dolor de la cruz del perdón verdadero. Hay que seguir la vida de Jesús. Él debe ser el único lugar de imitación, la única persona a imitar. Él muestra el camino de la cruz diaria y la resurrección para el gozo eterno. Primera de Tesalonicenses 4:6 dice: que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano,
Y escuche, tenemos que entender que usted no puede vengarse, usted tiene que estar en la escuela del perdón. Y si alguien tiene que vengarse, ¿quién es? Mire lo que dice: el que me agravia, el que me engaña, si él no recibe el perdón de todos, el Señor es vengador de todo eso. Como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Queridos, disfrutar el perdón. Yo atendí al Señor en muchos momentos de mi vida en que tuve profundas heridas, profundas heridas, pero sabía que la cruz era el mejor lugar del mundo. Y me arriesgué a pasar por esa cruz del Calvario. Resultó siempre, resultó. Fui libre de esa prisión en que me tenían. Mi mente vive paz, trajo una paz abundante del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obró con amor, paz, gozo, benignidad, contemplanza, y sigue llevándome al proceso de perdonar por un plato sucio, al proceso de perdonar por dejar un algo tirado, a todo tipo de proceso. Todo tipo de procesos. Es mejor pasar por la cruz del Calvario siempre, porque en la cruz del Calvario siempre hay que resurrección. Esta es una predicación, mis queridos, de conversión diaria, del día a día. Así que espero que sea la práctica de vida de ahora en adelante, tanto para usted como para mí. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Es cierto, la Biblia nos dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, volverá dentro de poco tiempo para apoderarse de la tierra y gobernarla con amor, justicia y equidad para todos. Claro que tú no tienes que esperar hasta entonces para formar parte de ese maravilloso reino de amor. En este mismo instante puedes pedirle a Jesús que venga a vivir en tu corazón, y así iniciarás a partir de hoy toda una vida de felicidad que durará para siempre. Basta con que digas esta pequeña oración: Jesús, por favor, entra en mi corazón y perdóname los errores y pecados que he cometido, y ayúdame a compartir tu amor con los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Ya que has invitado a Jesús a vivir en tu corazón, descubrirás que tu vida irá cambiando de maneras muy diversas y emocionantes que jamás hubieras creído posible. Nos encantaría recibir noticias tuyas. Con seguridad te contestaremos. Te amamos. Al caminar, tú eres mi fuerza y la esperanza que me sostiene. Eres la vida en mi ser. Sin ti no existo, lo eres todo en mí. Bueno, en esta mañana vamos a orar por nuestras ofrendas, pero quiero compartirles un texto que en Mateo 6:31 nos dice así: No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe
de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta que cada día tenga su propio mal. Sabemos que la economía mundial está pasando momentos muy complicados, pero hemos visto el cumplimiento del Señor de esta palabra. Hemos visto cómo hermanos nuestros en medio de esta pandemia han conseguido empleo. Hemos visto cómo el Señor ha suplido las necesidades de nuestro hogar, y no podemos decir que ninguno nos hemos acostado sin alimento. El Señor cumple su palabra y cumple sus promesas. Así que en esta mañana quiero invitarlos a que tomen su ofrenda como acción de gracias por lo bueno que ha sido el Señor y por lo que seguirá haciendo el Señor. Amén. Quiero que por favor inclinen su rostro y vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo, Señor. Padre, en esta mañana te presentamos esta ofrenda como muestra de agradecimiento. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres nuestro proveedor. Porque la provisión no es nuestro empleo, ni nuestros negocios, ni nuestras manos. La provisión nuestra eres tú, Padre. Gracias por sustentarnos, por sostenernos, por darnos el pan de cada día. Pero tú que eres el pan de vida, eres el mejor alimento a nuestra vida. Gracias por todas las añadiduras que nos diste el año anterior. Y gracias por todas las añadiduras que nos darás. Porque lo mejor eres tú. Así que, Padre, en esta mañana solo tenemos gratitud para ti. Gracias. Te glorificamos y te adoramos. Y confiadamente sabemos que estamos en las mejores manos del Dios eterno. Porque cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Hemos orado a ti, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Quiero invitarlos a que, por favor, hagan llegar sus ofrendas a los encargados de cada coinonía, de cada grupo, para que ellos a su vez se pongan en contacto con nuestro pastor Gonzalo y así recoger las ofrendas. Ustedes saben que aún estamos pagando arriendo del lugar donde hemos visto cosas muy bonitas, donde se hace la cena, donde se ha hecho muchas cosas. Así que eso es la obra del Señor y el Señor la ha sostenido y la seguirá sosteniendo. Los bendigo, doy gracias por su vida, bendigo sus vidas, bendigo sus familias, bendigo las alacenas de cada hogar. Les amo mucho y en la distancia un fuerte abrazo. Que el que nos permanece y nos mantiene unidos es el Señor Jesucristo. Un abrazo, Dios les bendiga. Amén.
Bueno, queremos darles gracias por haber estado en la reunión. Para mí es un privilegio poder conectarme desde aquí tan lejos todos los domingos, y espero que esta semana todos tengamos un tiempo en el que seamos muy buscados por Dios y podamos responder positivamente a esa búsqueda. Les mando un abrazo, los extraño mucho y que tengan una excelente semana. Saludos. Te podía yo tocar. Hoy mi tesoro está lejano. Hoy no paro de llorar. Pero soy feliz, pues estás feliz. Como libre mariposa vuelas ya. Aquí dejaste tu capullo, allá no hay penas ni dolor. En el cielo rebosante está mi amor. Adiós, gracias, la carrera que corría se acabó. Luchamos hombro a hombro y con Jesús ya se ganó. Tras pelear esta batalla, solo anhelo estar allá, en aquel precioso hogar donde Él me esperará. Pero soy feliz, pues estás feliz. Como libre mariposa vuelas ya. Aquí dejaste tu capullo, allá no hay penas ni dolor. En el cielo rebosante está mi amor. Está feliz y saludable, aprendiendo más y más, su sueño realizado, cuidado hasta el final. Ayer gozaba mi tesoro, que hoy yace en el más allá. Ayer soñaba con el cielo, pero hoy lo siento muy real. Esta profunda soledad de no tenerte bien acá. Cuando llegue a tu lado, como un sueño pasará. Pero soy feliz, pues estás feliz. Como libre mariposa vuelas ya. Paz y gozo, amor y risas, es todo lo que hay allá. En el cielo rebosante vivirás. Paz y gozo, amor y risas, es todo lo que hay allá. En el cielo rebosante vivirás. Bueno, queremos darles gracias por haber estado en la reunión. Para mí es un privilegio poder conectarme desde aquí tan lejos todos los domingos, y espero que esta semana todos tengamos un tiempo en el que seamos muy buscados por Dios y podamos responder positivamente a esa búsqueda. Les mando un abrazo, los extraño mucho y que tengan una excelente semana. Saludos.